La columna se llama Temas de Salud. Es que los últimos días he pasado la mayor parte de mi tiempo pensando en temas de salud. Raquel, mi hija mayor, está padeciendo una recaída en la leucemia que creíamos curada para siempre. Los retos son enormes, también lo son las esperanzas y las posibilidades. Pasaron 5 años desde su última quimioterapia y sentíamos que su cáncer era cosa del pasado, pero volvió. Mi esposa y yo habíamos dejado de leer los estudios de oncología que seguíamos con devoción la primera vez y al volver a ellos nos encontramos, para mi consuelo, con un enorme avance de la ciencia. Lo que antes era prácticamente una condena a muerte, ahora es una complicación grande pero superable. A la vez, he tenido que investigar mucho sobre el funcionamiento de los seguros de salud en Estados Unidos, de las coberturas que brindan a tratamientos costosos y medicinas de última generación incosteables para nosotros. En medio de estas circunstancias, logré la oportunidad de hacer la primera entrevista a la ministra Carolina Corcho sobre la reforma al sistema de salud en Colombia. Para preparar el reportaje tuve que hablar con representantes de pacientes, médicos, administradores hospitalarios, dirigentes políticos y ejecutivos de las empresas promotoras de salud. La mayoría de esas entrevistas telefónicas o por videoconferencia las hice desde salas de espera del hospital donde está mi hija. Reportar sobre un tema en el que uno mismo está sumergido, aunque sea en otro país y en un modelo diferente, le agrega un valor vivencial al trabajo, pero también obliga a exigirse más para que lo emocional no prevalezca sobre lo racional. En Colombia, la discusión sobre la reforma a la salud se ha convertido en un debate polarizante entre quienes sostienen que tenemos un sistema ideal que merece ser conservado para siempre y los que afirman que es uno de los peores del mundo. La verdad está en algún lugar entre esos dos puntos. La Ley 100, aprobada en 1993, hace 30 años, consiguió avances innegables en la cobertura de salud, logrando subir, de acuerdo con las estadísticas oficiales, del 31,4 al 95% la población cubierta con servicios médicos. Eso es notable. También mejoró la eficiencia en el gasto. Algunas EPS alcanzaron progresos considerables en el manejo de los recursos gracias a la labor de auditoría, negociación de tarifas y gestión de riesgo. No todo ha sido bueno. Otras EPS, animadas por la codicia, han saqueado los recursos de la salud a través de telarañas empresariales con las que se autocontrataban con plata pública. Elevaron el nivel de corrupción y sus directivos se dieron la gran vida mientras maltrataban a los usuarios. Los servicios de salud empezaron a ser negados. Se hizo más difícil conseguir citas médicas con especialistas. Muchos tratamientos o medicinas solo se conseguían a través de los jueces mediante acciones de tutela, algunas de las cuales se fallaron cuando el paciente ya había muerto. Estos son hechos que ameritan una revisión estructural del sistema de salud. El país tiene que repensar si es buena idea que los recursos públicos sean administrados por empresas privadas, si el aporte de esas empresas vale lo que cobran por su intermediación y si eso está contribuyendo o no a la calidad del servicio para los pacientes. Las EPS además están pasando por situaciones financieras difíciles, por demoras en el pago de millonarias deudas que el Estado tiene con ellas y también porque quizás empieza a ser evidente que el modelo actual está a punto del colapso. Por otro lado, es válida la preocupación por la incompetencia y falta de transparencia por parte de entes públicos que ha sido la norma en Colombia. Es imposible olvidar la ineficiencia del viejo seguro social, que era la única alternativa de salud para millones de colombianos en los años 90. Nadie quiere volver a eso. Es necesario que los médicos y trabajadores de la salud sean remunerados justamente y tengan oportunidades de estudio e investigación para que avance la calidad de nuestra medicina. Colombia también debe revisar el impacto que tiene sobre el sector el costo de algunos medicamentos. En el país, las transnacionales farmacéuticas gastan más en abogados que en investigación científica. Les interesa más extender patentes para mantener utilidades que salvar vidas. Hace unos años, el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dio una importante batalla con Novartis para lograr bajar el precio del Glivec, un medicamento esencial para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. La presión al gobierno de Colombia para mantener los privilegios de la multinacional arrancó desde Washington con un senador estadounidense patrocinado por ellos. El país necesita una reforma de la salud. Es un tema que debe abordarse pensando más en el bienestar de los pacientes y en la sostenibilidad del modelo que en las ideologías.
Hay una aclaración, el señor Carlos Gustavo Palacino, expresidente de Saludcop, fue condenado por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros y no por fraude procesal, estafa y falsedad, como lo dije erradamente en la anterior columna. Me reafirmo en todas las opiniones que he expresado sobre ese delincuente. Esa es la columna. Roy tiene el micrófono cerrado. Estaba diciendo algo. No, lo tengo abierto, no sé si me escuchan. Okay. Y ahora sí. Muy precisa porque digamos que la clave está en la frase intermedia de la columna. La verdad está en algún punto medio y no en los extremos. Y yo creo que podemos ponernos de acuerdo en eso, digamos en unas líneas gruesas. Creo que todos los internautas de los Danieles estarían de acuerdo. Recuperar la red pública hospitalaria es una obligación para que la gente tenga esa oportunidad de servicio público gratuito, responsabilidad del Estado. Recuperar la red de atención primaria, claro que sí, se necesita, porque hay personas que a lomo de mula o de burro, diría Daniel Samper Pizano, tienen que recorrer kilómetros para llegar a un puesto de salud que no existe. Se necesita que se abra, y aquí voy a hacer una denuncia, que se abra el esquema de residencias universitarias para las especialidades médicas. Las universidades privadas están cobrando bonos disfrazados de muchas maneras y finalmente es un coto de casa donde hay 2 o 3 cubitos de residencia para anestesia o para reumatología que no son suficientes y que terminan solamente en el grupito pequeño de los propios decanos o profesores amigos y sus hijos. Tiene que haber un examen único, como ocurre en los Estados Unidos, Daniel seguramente lo conoce, para acceder a las especialidades médicas que además deben ser gratuitas, esas residencias pagadas por el Estado, como ocurre en Estados Unidos y en Europa, para poder proveer los médicos familiares que se necesitan, los especialistas de los que adolecemos. Por eso es una transición. 4 años dura la formación de esos profesionales. En eso estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo, sin ninguna duda, en que tiene que ser un sistema de auditoría eficaz que evite el fraude y que las EPS no tienen por qué prestar el servicio. Si no prestan el servicio, deben dejar de ser lo que son, es decir, deben desaparecer como ya existen y hay que acabar la integración vertical abusadora. Parece que estamos de acuerdo en todo, solo en un punto parece, porque no conocemos los textos, hay desacuerdo, y es que el sistema sea 100% estatal. Es decir, que la administración de las redes de prestación que van a responder por la vida de las familias colombianas las decide el alcalde del Espinal o el alcalde de Sogamoso, con sus concejales, que son los que tienen que coordinar con un funcionario burócrata que viene de Bogotá, quién presta el servicio o no y a quién le pagan o no la cuenta. Y que la demora burocrática por la ineficacia de la auditoría de 1.000 millones de facturas tenga 2 efectos. Que la clínica privada buena, que prestaba el servicio, no le paguen después de 1 año y se quiebre, o que el médico privado le diga, hombre, doctor Daniel Samper Ospina, yo sí quería ver a sus hijos, pero es que llevan 1 año sin pagarme, me da pena, pero yo tengo que pagar el arriendo, de manera que págueme por su cuenta privado. Entonces, la estatización termina es por privilegiar el servicio privado y concentrarlo. En eso no estamos de acuerdo. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en que el aseguramiento, la administración del aseguramiento y de la construcción de redes sea mixta, pública y privada, garantizando que la salud es un derecho, pero garantizando el derecho a escoger del paciente, la reforma va a pasar. Y yo espero que pase porque es un mandato popular.